I saludamos aquí en Sabiens a Enric Sorribes. Enric, ¿qué tal? Molt bon dia, muy buenos días, ¿cómo estás? Molt bon dia, molt bé, molt bé. Així m'agrada, con energía, Enric. También tenemos a Charlie. Charlie, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Buen día, good morning. Good Morning Vietnam. Bonjour. Esta peli de su época a mí me dejó perplejo, ¿eh? Good Morning Vietnam. Molt bona, la pel·li. Y si me permitís, voy a dar una sorpresa a Charlie, que este hombre que se inspira a las tantas de la madrugada y con sus amigos parece ser que se acuerda y eso es bueno. Escuchad lo que acaba de componer cuando aún no salía el sol. Despierta, tierra despierta, aún estás aquí. Recuerda que nuestra ley es el amor. Charlie, le llamaban el legendario jinete del lejano oeste o del cercano oeste. Una cosa, Charlie, ¿en qué momento uno, como músico y compositor, se inspira? ¿Qué hace que os inspiréis? Bueno, en mi caso es al vivir solo, pues claro, te concentras en ti mismo, ¿verdad? Y penetras en tu interior y en cualquier cosa, en cualquier teclado, cualquier cosa, pues te metes dentro, simplemente. Qué maravilla, ¿no, Enric? Sí. Llegar a poder expresar algo que tú sientes o piensas en algún formato a través de tus dígitos digitales de los dedos y plasmar pues a las tantas de la madrugada pues esto que me ha enviado Charlie, que le agradezco mucho. Yo realmente es de las virtudes que me gustaría tener y no tengo, ¿no? Es una de las muchas que no tengo, pero esa capacidad creativa de o dibujar o componer o escribir, ¿no? El poder trasladar tus emociones en alguno de los artes, ¿no? Que hay, ¿no? Esas capacidades, la verdad que es de las cosas que me generan mucha envidia sana, pero envidia sana, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años que un día tendremos que escribir cada uno nuestro libro, ¿no? Porque vale la pena, al menos es distraído. Y una persona me dijo, maestro de maestros casi, podríamos decir, que tú de mayor utilizarás las manos. Y lo dijo con tanta rotundidad que yo me pensaba en aquel momento que, digo, pues será para tocar el piano. Oye, y me apunté a solfeo, pero me di cuenta que no estaban transmitiendo para lo que estaban programadas, que era para la sanación, no para la música. Pero yo lo entendí así y me apunté. Lástima, Charlie, que de no haberte conocido, quizás a día de hoy estaría haciendo las dos cosas. Es que desde luego influye mucho el espíritu. Si una persona puede tener mucha técnica, pero si no tiene espíritu, es como un autómata. Enric, ¿opinas lo mismo que Charlie? Que si no tienes espíritu, y supongo que esto sirve para todo, uno se convierte un poco como un autómata. No llega ni a robot ya. Hombre, yo creo que es importante
es importante tener ganas de algo, ¿no? El hecho de tener ganas, al final es definémoslo como espíritu o alma o... No, claro, es lo que en inglés también es el leitmotiv, ¿no? Es el que te permite avanzar, el que te permite crecer, autosatisfacerte, exacto, sin depender de factores externos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque si no, al final, yo creo que la vida debe ser muy aburrida. Muy aburrida. Y me da igual exacto, y me da igual si es estudiar, si es componer, si es leer, me da igual, ni que sea contemplar las musarañas, no da igual, pero que eso al menos te genere satisfacción, ¿no? Pero qué bonito es observar las musarañas que dices. Sí, qué sí. bonito es ver cómo sale una flor. Por eso, qué sí, bonito, sí. qué maravilloso es ver cualquier actitud de cualquier animal, de cualquier insecto. Es algo que poca gente precisa en ello. Sí. Y además es fácil, o sea, pero bueno, es lo que digo, pero que sea algo que realmente te llene a ti, que eso es lo importante, ¿no? Y si consigues encontrar ese factor que le da ese hecho diferencial a tu vida, pues yo creo que tu vida es mucho más plena. Y entonces, y eso es aplicable, ya yo digo, a cualquier ámbito de tu vida, cualquiera. O sea, lo puedes hacer en tu rato de ocio, en tu periodo laboral, incluso en tu descanso, ¿no? Ni que sean esos 5 minutos cuando te pones en la cama a dormir o en el sofá, donde te guste dormir, que da igual. Ni aunque sea esos 5 minutos para ti, ¿no? Es en eso que te llena, ¿no? Que te hace ser diferente. Eso yo creo que eso es fundamental. Es que a veces nos alejamos un poco de la sensación y de la experiencia de sentirnos vivos, ¿no? De la importancia que, como uniendo... Subí una foto en Facebook ayer y también en mi Instagram de lo que parece un planeta. Si la miráis, es chula. La hicimos anteayer al microscopio de laboratorio. Hicimos una foto y lo que parece un planeta en realidad son glóbulos rojos, son los hematíes, los que transportan tantas cosas, y también nuestro ejército defensor, los glóbulos blancos, los leucocitos. Pero vista en perspectiva, literalmente parece un planeta, ¿no? Y no dejamos de ser nosotros un auténtico universo con trillones de células, más o menos muy bien organizadas, que cada uno sabe su función. Solo por esto ya deberíamos estar vibrando a octavas altísimas. Y a veces nos olvidamos de la responsabilidad de lo que somos a nivel celular, a nivel genético, y nos centramos en tonterías que dices, ¿y esto qué es? O es quizás lo que nos han bombardeado durante tantas décadas, que hace que las pequeñas cosas, como decía Charlie, ver abrir una flor, etcétera, etcétera, nos dé esa fuente de alimentación, de bienestar, de felicidad, ¿no? Seguro que si preguntáramos, hiciéramos una encuesta, ¿qué es la felicidad? La gente no sabría qué responder, no sé. ¿Qué opináis? Es que es la vida nos meten en una jaula, y esta jaula lo podemos llamar que es la sociedad. O sea, con los patrones y nos obligan a estos patrones y evitan a que nuestro espíritu y nuestra creación de cada individuo se desarrolle. Porque, claro, nos colocan unas obligaciones, una serie de cosas, y, claro, evitan que el espíritu se pueda emancipar y desarrollarse. Es que yo creo que, ya de entrada, ¿por qué tenemos que definir la felicidad? Más que nada es para saber que existe. Sí, no, pero me refiero en el sentido de que nos creamos estereotipos que después nos vemos forzados a cumplir y eso al final te genera frustración. Entonces, oye, lo que decíamos antes, ¿tú te sientes bien contigo mismo? Pues defínelo como felicidad, como satisfacción, defínelo como quieras, pero... Lo importante es eso, ¿no? Que tú estés bien contigo mismo, porque al final, el día que nos pongan en la caja, la única mochila que te vas a llevar será eso, el que a tus N años lo hayas disfrutado de la mejor manera posible. Y como el cementerio está lleno de gente así, que al final ha ido con todo lo material, pero sin nada, digamos, espiritual, o que creo que eso es muy triste, pues yo al menos prefiero tener siempre la mochila llena de emociones, sensaciones y evidentemente eso tiene los buenos y los malos, porque al final tu vida es eso, es la suma de... Pero bueno, es de ser capaz de poner, digamos, cosas útiles en tu mochila y eliminar aquel peso vacío que no sirve para nada, que muchas veces pues son piedras que nosotros mismos nos ponemos
y nos forzamos a arrastrar, ¿no? Yo creo que es importante, que eso lo hemos hablado más de una vez, que las escuelas nos enseñaran a ser un poquito más espirituales, ¿no? Entendernos. Y entendernos es, oye, no tienes que ser igual a nadie. Puedes ser absolutamente tú. Y eso es aplicable a todo. Y me da igual sexo, raza, color, sentimientos, todo. O sea, todo vale. Y tú los manifestarás de una manera y puede ser un matemático y otro totalmente distinto y puede ser Picasso, ¿no? Y eso nos ayudaría a respetarnos entre todos, y el hecho de respetarnos posiblemente haría que nuestra vida fuera mucho más fácil. El respeto es la piedra filosofal, precisamente, de la felicidad. El respeto. Sí, sí. Que de hecho, en algún momento, ¿no? Alguien, de alguna manera u otra, nos alejó a la humanidad de la espiritualidad. Porque cada vez que intenta la gente acercarse, salen mayoritariamente, como diríamos en catalán, escaldats, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí con la espiritualidad? ¿Que te aleja de la Matrix? ¿Que te vuelve más de libre pensar? Mientras está en la jaula, la espiritualidad es muy difícil. Bueno, es que yo creo que al final la evolución del ser humano viene marcada por ese aumento, digamos, de conocimiento, pero esa pérdida de espiritualidad. Es decir, ahora, cuánta gente, el famoso sexto sentido, ¿no? Esa sensación, ese cosquilleo, hormigueo que a veces... ¿Por qué lo hemos perdido, no? Cuando los otros animales sí que lo tienen. Bueno, el amigo común que tenemos, Irineu, Y tanto. en uno de sus blogs un día explicaba, ¿no?, que cuando hubo el famoso tsunami, en una pequeña isla de la zona, habita una tribu que sin contacto con el resto de civilizaciones y demás, y de esa tribu no murió nadie, porque ellos preveyeron que algo raro pasaba y se subieron todos a los árboles. Y eso está demostrado. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque tienen ese sexto sentido, igual han escuchado a los animales o han tenido alguna sensación o algún rumor o algo, ¿no? Pues bueno, y eso lo hemos ido perdiendo porque cada vez estamos más embotados por factores externos que nos colapsan, ¿no? Y también uno de los factores que yo creo que nos ha alejado de la espiritualidad es la religión en conjunto. Es decir, en el momento en que nosotros le damos una forma física a la religión, yo creo que la espiritualidad se pierde. Porque al final es lo que, bueno, en la Biblia, ¿no?, se habla de toca, ¿no? Creo que es a Santo Tomás, me parece que le dice, ¿no?, que toca la llaga, ¿no? En el momento que tú tienes que tocar para creer, automáticamente las sensaciones desaparecen porque tú no las tocas. O sea, o lo vives, o lo sientes, o no. O sea, si tengo que tocar, solo estoy utilizando uno de mis sentidos, ¿no? Y yo creo que ese es el principal problema, que cada vez somos más táctiles y somos menos emocionales. Y eso genera pues esa pérdida de capacidades. Y nos deberían enseñar a escucharnos, a sentir y no ser tan, no sé la palabra, ser tan pragmáticos, ¿no? Pero evidentemente es mucho más fácil de domesticar a alguien al que le eliminas el factor emotivo, que no a alguien que es plenamente consciente de lo que hay y en base a eso pues lo disfruta o lo rechaza o lo admite o lo niega. Y entonces, bueno, yo creo que por ahí tenemos una parte importante. Amigos, hace pocos días lanzábamos una advertencia, ¿sabes? Aquellas profecías que nos gusta desgranar aquí en Sapiens, que curiosamente con los años te das cuenta que lo que vamos hablando acaba sucediendo. Y esto hay para hacer muchos programas, pero lanzábamos que el próximo caballo del Apocalipsis no sería de los colores que ya se conocen y que comentamos en su momento, que sería de color amarillo. Y empezaron las especulaciones. Amarillo, no sé qué, no sé cuántos, para aquí, para allá. Caray, si nos retrasamos 4 días, ya ni lo comento, porque ya es realidad. Y muchas personas dijeron, esto está relacionado con el Sol. Bueno, el Sol tiene muchas declinaciones. Y empecemos hoy ya hablando de este quinto caballo del Apocalipsis,
que dijimos aquí en Sapiens que sería de color amarillo. Amarillo, lo primero que asocias es al sol, ¿verdad? Pues vamos con la primera noticia. El Circo del Sol se declara en bancarrota. Nos hemos quedado todos perplejos ante esta noticia. Con 3.480 personas, 3.480 personas magníficas, los hemos podido ver aquí, en diferentes sitios del planeta, con actuaciones, te pueden gustar más o menos, pero realmente asombrosas, se quedarán sin trabajo. Empieza a cabalgar este quinto caballo amarillo del apocalipsis y ya se está cebando en emblemas, como es Le Cirque du Soleil, el Circo del Sol. Enrique, ¿estás al corriente de la noticia? Sí, bueno, a ver, el caso del Cirque du Soleil viene ya de lejos. O sea, no tiene nada que ver con la situación actual. Es decir, el fundador de Cirque du Soleil, si no me equivoco, era un canadiense, lo vendió a, creo que fue algún fondo de inversión, luego lo recuperó porque el fondo de inversión no le veía viabilidad o rentabilidad y entonces lo recuperó. Y con el paso del tiempo se ha demostrado que es un negocio que parece ser que no es rentable y ha acumulado un agujero importante, y entonces pues ahora lo que hacen es, en principio, hacer bancarrota, por decirlo así, pero ya tienen detrás, creo que es el gobierno canadiense, en un 60% me parece, o un 65%, y un 35% por parte de los otros inversores que van a aportar dinero para, de alguna manera, recuperar la iniciativa. O sea, en principio es una medida protectora para mantener no sé si el número de trabajadores o la estructura o el modelo, ¿no? Charlie. No, es un tema que no lo domino. Bueno, todo lo que sea Pero quedarse sin trabajo. Con la es noticia, triste. he estado en el círculo, en el espectáculo, es maravilloso, desde luego. Ahora comprendo, claro, que 3.000 y pico de personas cuesta mucho. Seguimos. Está viviendo Siberia una ola de calor histórica, que estas tierras frías, todos recordamos de alguna manera, los que hemos estudiado, analizado, pues los eventos más destacados, porque hubo tantos de la Segunda Guerra Mundial, que si la URSS fue liberada fue porque Stalin decidió llamar a todo el ejército rojo que estaba en la parte más del este de la URSS para llevar esa campaña demoledora, que ya sabéis que iban soldados incluso sin arma, esperando que su compañero de filas cayera herido o muerto para coger el rifle, y otro que llevaba balas, poder cargar, y iba así, ¿no? Y esas gélidas tierras de Siberia están convirtiendo, pues por las elevadas y anómalas temperaturas, pues en un auténtico microondas. Parece curioso, ¿no? Como lo que hablábamos ya hace mucho tiempo atrás. Ojo con el cambio climático, que esto puede ir muy en serio. Bueno, yo creo que el cambio climático va muy en serio. Hace tiempo además que ha empezado. Creo que vi la noticia ayer o antes de ayer que donde más se está notando el impacto es en el Antártico, es decir, en el Polo Sur, donde el incremento de temperaturas es más grande, o creo que es 3 o 4 veces más grande que en el resto del planeta. Y el riesgo asociado, que eso lo hemos comentado más de una vez, es la cantidad de virus, bacterias y demás que puede haber almacenado el hielo en lo que se conoce como permafrost, y que el día que se aflore, pues ahí podemos tener un cierto problema. Y si le añadimos el riesgo inherente de determinadas plataformas o determinados almacenes nucleares que se han podido poner en hielo, que después, cuando el hielo se derrita, vuelvan a aflorar o sean móviles o fluctúen, pues el escenario es muy complejo, y las implicaciones y los impactos colaterales que va a tener, o sea, no que puede tener, que va a tener, van a ser muy grandes. Charlie, ¿a ti te preocupa el tema de este cambio climático? Porque seguro que no irá mejor. Hombre, desde luego el tema es muy actual. En Sudamérica se están también ocurriendo ciertos movimientos también sobre movimientos de tierras, y es preocupante.
¿Qué crees que nos puede derivar? Ya comentamos ¿qué era? Sobre el 2010, 2009-2010, que ya científicos rusos alertaban de que hacia el 2030 podía haber un cambio brusco de la temperatura. Y lo que parece un cambio climático, dices, mira, oye, pues iremos en pantalón corto, chanclas, porque hará bueno. Resulta que esto se gira, es inversamente proporcional a lo que nos pensamos, y entramos en una era de mini glaciación. Bueno, pero bueno, yo creo que al final hay una, y no soy experto en el tema, pero yo creo que siempre que ha habido algún proceso de calentamiento, ha habido un periodo previo o posterior de glaciación o de mini glaciación. O sea, yo creo que al final es un tema de compensaciones, ¿no? Eso lo vemos muchas veces, que teóricamente en periodos muy cálidos hay un mes o hay 2 meses o hay un periodo corto que las temperaturas pues parece que también salen alteradas en otro sentido. Este año aquí en Andorra lo hemos vivido claramente. Bueno, yo creo que al final en toda la zona sur hemos tenido un invierno muy, muy, muy cálido y una primavera que parecía otra cosa, ¿no? Entre frío, lluvias. Entonces, ese desequilibrio, de alguna manera, pues bueno, puede venir marcado en que las estaciones que creíamos que teníamos, pues con algún movimiento que habrá habido de gradación y tal, pues ya no se comportan como eran, ¿no? Y eso pues puede generar esas distorsiones. Y al final, como es un proceso que va en cadena, esa pequeña modificación de dónde van a parar las aguas o cómo se mueven, o pues el impacto colateral es muy importante. Bueno, he tenido la suerte de estar en algunos países donde un pequeño movimiento sísmico ha cambiado una estructura de funcionamiento, ¿no? También pasa por ejemplo, en Costa Rica, ¿no? El volcán Arenal, que era el volcán que era más activo, pues un pequeño movimiento lo que hizo fue casi parar el volcán Arenal, con lo cual ya casi no está activo, pero uno que estaba dormido ahora es el que está activo. Y si te vas a lo que es la Patagonia Argentina, un pequeño cambio lo que hace es que el agua de determinada salida que iba a un glaciar, ahora ese glaciar ya no va y va a otro. Entonces ese crece y este decrece. Al final todos son efectos compensadores de balance, ¿no? Y el planeta es un ser vivo que lo que busca realmente es subsistir y pervivir, con lo cual hará lo posible para conseguirlo. El fenómeno que hubo del desprendimiento de tierras del FENER, en el 1860 me parece que fue, esto fue provocado por parte de Italia, precisamente, por el Vesubio. O sea, imagínate, todo esto provocó que a muchos kilómetros hubiera ese desprendimiento del famoso pueblecito del FENER, de Escaldes. Quedó totalmente, Sí. desapareció, ¿verdad? Sí, la suerte es que no hubo víctimas personales, simplemente desapareció el pueblo, se fue todo abajo. Y es curioso porque esto me coge frente mismo de la tienda, frente. Tengo las fotografías, la fotografía de cuando hubo el derrumbe. ¿Ah, sí? Sí, y la fotografía actual. Y ahí el contraste es fabuloso. Charlie, pues ya nos las enseñarás, Sí. ¿no? De hecho, hay una cosa curiosa. El centro, la capital, Escaldes, en Gordañ, prácticamente está construido sobre lo que podríamos llamar acuíferos, ¿no? Sí. ¿Cuántos edificios se han hecho y han aparecido bolsas de agua de los ríos subterráneos? Esto, no sé yo si hasta cierto punto, con lo que pasó ¿qué fue? ¿En el 82? ¿Los aiguats? ¿Sí? Sí. En el 82, ¿no, Charlie? Sí. Tú lo recordarás mejor que nadie. Sí, bueno. Allí hubo una sobrepresión de agua, yo no sé hasta qué punto. Bueno, pero el problema principal que hubo allá fue lo del puente, que quedó obstruido y claro, el agua tenía que salir por un sitio y por otro. Si no, no hubiera habido tampoco tanta inundación. Bueno, seguimos con el color amarillo. Si os digo radioactividad, ¿a qué color lo asociáis? Amarillo. ¿No? Por el emblema que lee. Sí, para ser de Danger, peligro. Sí, para ser de peligro, sí. Pues fijaos que esto bien poco se ha hablado, pero parece ser que se ha detectado, y me recuerda mucho a lo que vivimos y comentamos en su momento cuando hubo el escape radioactivo de Chernobyl, la antigua URSS, que se ha detectado
una anómala radiación por los países escandinavos. Estamos hablando otra vez de Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, y parece ser que proviene de... Parece ser, no seguro, lo están investigando a ver de dónde ha salido esta fuente de radiación. ¿Podría haber otro escape de alguna central nuclear rusa o qué? ¿Qué opináis? Bueno, aquí estaban, tal como comentas tú, estuvieron analizando y tenía que ser algo reciente. En principio, aparentemente, no tendría que ser grave por el tipo de isótopo que han encontrado, pero el problema es que no saben cuál es el origen. Entonces, claro, posiblemente es como todo, ¿no? Será de algún país lo suficientemente opaco para que no eso no se sepa, ¿no? Entonces, bueno, quien tiene muchos números al lado de, pues sería Rusia, pero bueno, que ahora, o sea, ahora mismo lo que son todo conjeturas. Lo que sí está claro es que ha habido, en principio, un escape radiactivo. Y, por ejemplo, la Sina Cervo, que es el secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, en su tuit dijo, bueno, y mostraba un mapa de la región afectada y la posible fuente de lo que llamamos nosotros anomalía, ¿no? Que parece ser, según apunta, la mayoría del territorio está dentro de la actual Rusia. ¿Creéis que aún las centrales nucleares aún tienen ciertas carencias, ciertas precariedades a nivel de construcción, a nivel de seguridad, protocolos, etcétera, etcétera? Yo creo que sí, pero porque al final nosotros siempre vamos aprendiendo en función de lo que vemos, ¿no? Es el famoso juego de la prueba y error. Lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Que cada vez hemos ido cambiando las opiniones. Antes una cosa que era blanca ahora ha acabado siendo negra. Y los matices de grises que hemos tenido en medio son muy grandes. Cuando se construyeron las centrales nucleares, lo que se conocía era una cosa y realmente lo que se ha visto con el paso del tiempo es que no era tan evidente lo que se daba por hecho y posiblemente derivado de ese factor tenemos determinadas carencias. Charlie, ¿qué opinas? Aún tenemos mucho que hacer, ¿no? En este planeta. Pero no sé si es ya para acabar lo de cargárselo o para renacer. Y hablábamos, ¿no? Un día de estos pasados de la reconstitución, de volver a constituir lo que tendría que ser. Bueno, yo en asuntos estos no estoy muy al día. O sea, yo me inclino más sobre la espiritualidad de las cosas, sobre todo esto de las centrales. Hoy día parece ser que se está resolviendo muy bien con las placas solares estas y se está popularizando más ya. O sea, creo que al final desaparecerán, ¿no?, las centrales nucleares, supongo yo, porque si cada habitáculo tiene su propia fuente de energía, sí. Energía, pues, en fin. Yo no sé si algún día llegaremos a ver algo que ya se puede hacer, ¿no? Pasar de la fisión nuclear, que es la que hay hasta ahora, a la fusión nuclear, que es limpia, con poco haces mucho. Podríamos tener iluminado todo el planeta, otros sistemas de propulsión, esa nueva era que tanto anhelamos, ¿no? Dejar lo viejo, el efecto piel de serpiente, cuando una cosa ya no cumple su cometido, que es proteger, la serpiente se desprende de esa piel con una piel renovada. Quizás ya toca la renovación planetaria. En esos temas yo lo que encuentro faltar mucho es el estudio sobre el Sol. ¿Qué se hace para estudiar el Sol? Oigo pocas noticias, ¿no? Y todo depende del Sol. Cualquier erupción, cualquier anomalía del Sol puede afectar totalmente, ¿no?, el sistema. Yo creo que al final hay un factor que siempre lo comentamos, pero que al final es la clave de todo, el poder y el dinero. Cuando la gente, es decir, el Sol, en principio, es una energía que es gratuita. Entonces, como nadie puede obtener
rédito de él, teóricamente, bueno, la única manera que tienen de controlarlo, ¿cuál es? Pues te ponen un impuesto, ¿no? Como ha hecho España, el impuesto al sol. Entonces ya te perjudican y tienes que continuar pasando por el tubo y utilizar determinada energía que todos sabemos que no es la mejor energía, pero hay intereses detrás para que esa energía sea la que se utilice, ¿no? El ejemplo con el petróleo. El ejemplo, lo que comentaba Ferran, perdón, con energía nuclear basada en la fisión nuclear. Hay un montón. El carbón. Porque esto ahora parece ser que ya se ha aliviado bastante. ¿Ya? Sí, pero bueno, pero como hay todo un impacto detrás de colateral económico, pues bueno, entonces se intenta todo de alguna manera mantener la rueda en funcionamiento, ¿no? Porque hay alguien que le interesa que esa rueda funcione, y ahí entre comisiones que deben haber y cargos públicos y políticos que están viviendo del tema, pues hacer el cambio que comentaba Ferran no es fácil, no es fácil. Es más fácil que nos veamos obligados a hacerlo, y entonces sí que reaccionaremos y haremos como la serpiente, porque de motu propio tengo mis dudas de que seamos capaces de plantear un cambio radical como este. Lo que es curioso es que cada vez mantener el confort de las casas es más caro. Los kilovatios de luz son más caros, el agua, el gas. Dices, oiga, ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, pues que cada vez nuestras necesidades también son más altas, ¿eh? Y vamos, yo me acuerdo cuando era jovencito, de donde iba de vacaciones, no había agua caliente. Y si había agua caliente la tenías en un termo y tenías X litros. Con lo cual la ducha era de un tipo rápida, pues no, el de atrás iba con agua fría. Y hoy en día, oye, el que no se mete una bañera se mete dos, y el que no le mete un jacuzzi, y el que no... Claro, es un planeta muy distinto. Hoy en día todos tenemos 50.000 aparatos electrónicos que cuando era pequeñito, pues evidentemente no existían. Pero yo me acuerdo que yo soy de Barcelona, en Barcelona la caída de luz era bastante, diremos que común, ¿no? Y estamos hablando de común, no es que sea cada día, pero bueno, pero había una cierta frecuencia, y ahora, si tengo que calcular cuántas veces en 10 años se ha ido la luz, pues no sé si se habrá ido, no sé. Y aún por accidente, a veces. Exacto, es decir, 3, 5 veces, y en cambio, cuando era joven, hombre, sí, 1 o 2 veces por año caía seguro, ¿no? Y además era cuando había las puntas y tal. Yo me acuerdo estar en la cocina de casa con las velas, ¿no? Y aprovechando que la cocina era de gas, y así nos calentábamos, ¿no? También, pues claro, como se había ido la luz, pues no tenías calefacción, que era eléctrica. O sea, esas situaciones en día no se viven porque nuestro nivel de confort ha aumentado, nuestras necesidades también evidentemente han ido proporcionales a lo que tenemos, y eso genera mucho más gasto. De hecho, prácticamente ya poca gente cocina a gas. Todo va con la vitro, y a veces ya te cuesta más la sopa en luz que de producto o cualquier fritura o cualquier elaboración. Esto también se imputa al precio del alimento. Sí, por eso digo pero es que cada vez somos más cómodos y somos más... tenemos esa sensación, ¿no? De que, bueno, todo viene, o sea, abres un grifo y te sale agua, le das un interruptor y tienes luz, le das un botón y tienes aire acondicionado. Toda esa comodidad tiene un coste. Pues muchas veces no lo queremos ver, pero eso tiene un coste, y la inmediatez, porque muchas veces lo que buscamos es la inmediatez, tiene un coste mucho más elevado. Si usas yo me acuerdo, en los radiadores antiguos, los que habían en las casas, que eran antiguos, los que iban con agua caliente, ¿no? Los que tenían el circuito, costaba un poquito calentarlos, pero luego mantenían ese calor mucho rato. Hoy en día tú tienes... Eran de hierro colado. De hierro colado, exacto, sí. De ferroculat. Hoy en día eso no pasa. Hay una inmediatez en la generación de calor, pero igual que viene va. Y tienes que mantenerlo encendido, porque si no, enseguida se pierde esa sensación de calor, ¿no? Eso sí, son mucho más estéticos. ¿Crees que llegará algún día que todo este calor residual que desprendemos se pueda reconducir en el mismo textil y nos pueda hacer de radiador natural y dejarnos de tantas tonterías? Yo creo que sí que se está trabajando y se está analizando. Ya existe algo. Sí, por eso digo, yo sé que eso se está haciendo. Pero que al final, pongámonos 15 siglos atrás o más o menos.
¿cómo iba la gente vestida en épocas donde realmente había frío y había glaciaciones, ¿no? Muy tapadas, muy cubiertas. Y había gente que iba desnuda. Por ejemplo, en el siglo XV más o menos, cuando los españoles llegan a Sudamérica, hay determinadas tribus o etnias, sobre todo las que estaban en la Patagonia. Esa gente solo usaba grasa de ballena para cubrirse. Era otro clima también, ¿eh? No, frío, pero frío helado. Sí, y solo iban con taparrabos. Con taparrabos y con grasa de ballena. Y se bañaban desnudos en el océano. Con un frío. Y gran parte de esa población murió cuando les obligaron a vestirse. Porque se tiraban al agua vestidos y el agua fría luego con la ropa fría, pulmonías. Pulmonía y enfermedad. Vaya. Sí, pero es el ejemplo gráfico de que a veces esa evolución que todos hemos dado por hecha, que va mejor, pues mucho más cómodo y tal, pues igual resulta que no es la mejor opción, ¿no? El cuerpo se debe adaptar también Sí. a la aclimatación. Por eso, no sé, hablábamos antes de esta nueva era que puede venir o no, pero bueno, que todo apunta por aquí, visto lo visto. Puede haber un cambio de corrientes de agua dulce y agua salada por el deshielo que hay en la Antártida y en el Ártico, que las corrientes cambien y el clima se vuelva, como ya ha sucedido, no nos inventamos nada, en otros estadios de la historia, muy, muy frío. Yo creo que nos adaptaríamos mejor ahora al frío que al calor. Lo digo por los textiles que hay, el confort de las casas, los mejores aislamientos. Es más defendible el frío que el calor, por supuesto. Sí. A mucho calor. En cambio, a mucho frío siempre hay posibilidades. Sí, porque bueno, el confort que hoy tenemos hoy en día es mucho más ligado a la adecuación climática del frío al calor que no del calor al frío. Yo recuerdo, es una anécdota, pero estas personas que se cruzan en tu vida, ¿no? Y que haces amistad y tal, y le decía, oye, un monje budista, digo, ¿cómo lo hacéis allá? 4.000 y pico metros, con aquel frío, medio, no diré desnudos, pero medio tapados, sin calefacción, sin fuegos centrales, sin placas solares, ni nada. ¿Cómo lo hacéis para aguantar este frío? Y jaja, jiji, jaja. Pero no me lo quería decir, ¿eh? Y mira que lo ayudé mucho, esta persona. Digo, yo solo te pido que me digas cómo lo hacéis. Y para aquí y para allá, oye, tú, más largas que no sé, que una travesía en el desierto, ¿eh? Y le dije, mira, me has puesto un reto al no decírmelo, te lo descubriré. Pues resulta que los monjes tibetanos practican lo que se llama el tumo tibetano, que en modo reposo o no, van a buscar de la grasa marrón, recuperan de allí una energía, para que os hagáis una idea. Es como cuando el oso hiberna, que dice, oye, ¿cómo puede estar este bicho tanto tiempo sin comer, sin nada? Porque recurre a unos recursos energéticos que todos tenemos y se crean como una cavitación, ¿sabes? Como una cavitación, y entonces, claro, el frío externo no te penetra hasta dentro a nivel de órgano celular. Hay como una capa, ¿sabes? Y esto es el tumo tibetano, uno de los secretos que guardan los monjes budistas, entre otros, y que es interesante, ¿no? De poderlo practicar, imagínate, puedes estar, como quien dice, en pleno mes de enero, febrero aquí, en la montaña, pues casi como quien dice manga corta. Bueno, pero tengamos en cuenta que es gente con una capacidad espiritual y mental muy por encima de la que tenemos nosotros. O sea, esa capacidad de utilizar el cerebro y sus sensaciones y generar energía y transformar energía y recurrir, meditar como meditan, plantearse la vida que se plantean y cómo se la plantean. Eso es fruto de mucho tiempo y de ir practicando y conociéndose más, y eso al final lo vemos en la mayoría de regiones asiáticas y culturas asiáticas, ¿no? Desde, me da igual si es el budismo, si es el hinduismo, el taoísmo, cualquiera, es que me da igual. El fakirismo. Sí, pero que al final
es ese conocimiento interno, ¿no? El hecho de poder estar meditando mucho, mucho, mucho tiempo sin comer, sin beber, bueno, eso es, no sé cómo decirlo, ¿no? Es el evitar depender de un factor externo, sabiendo que tú internamente eres capaz de tenerlo todo. Y eso, pues los monjes tibetanos o budistas es gente que lo hace y lo hace muy bien, ¿no? Pero eso lo ves normalmente en la mayoría de religiones asiáticas. Yo algunas veces he hecho algunos experimentos propios que cuando te duele algo piensas que no te duele. Y si profundizas, llega un momento en que no sientes el dolor. Es curioso, ¿eh? Sí, sí. Pero tienes que estar muy concentrado. Concentrado, exacto, pero es el uso de... Y también Si no, tú no eres, me duele, es que no me duele. Pero es que además tú eres capaz de generarte energía calórica. Es decir, si tú empiezas tal como dices tú, ¿no? A concentrarte y a plantearte que eres capaz de generar calor, tu temperatura corporal aumenta. Eso está demostrado. Es decir, el hecho de que tú te plantees, por ejemplo, que tienes fiebre, tu cuerpo al final reacciona y acaba aumentando la temperatura. Hombre, esto hay que vigilar mucho cuando dices, uy, haces mala cara, que no te encuentras bien. Oye, a esa persona le activas... Los maleficios. Sí, pero es una tontería, pero es verdad, ¿eh? Le activas un mecanismo y puede acabar llegando a enfermar. Por eso yo siempre digo que, ojo, cuando pues hay una persona que está muy delicada de salud y que tiene un tiempo X de vida, porque si le dices que le queda 3 meses, oye, pero al minuto se apaga, ¿eh? Sí, sí. El poder de la mente, ¿no? Esto hicimos un programa hace no mucho sobre el poder psicotrónico y cómo puedes enviar energía de un punto a otro. ¿Lo visteis? Lo subí en el canal de YouTube. No, no lo puedo ver. Miradlo porque cómo a través del péndulo, en una imagen repetida, coge al hombre de Vitruvio, ¿sabes? Y lo enganché a la pared. Pues la fotografía impresa con la impresora en la pared y otra la tenía delante mía. Y con el péndulo, y de forma, primero al azar, le marqué un punto para que aquel punto de energía que yo le insuflaba con el péndulo, pero no es el péndulo, solo hacía recoger energía del espacio, insuflarla sobre un punto concreto, la podía transmitir a la imagen que tenía enganchada a la pared a un par de metros más o menos detrás mío. Y allí se ve cómo se pone a una temperatura muy, muy, muy superior de la que tengo yo delante, porque le estaba transmitiendo de esta imagen a aquella. Por tanto, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aquí ponemos coma, y aparte la puedes inducir. Sí, sí. Pero bueno, pero eso forma parte de lo que os decía, del conocimiento de uno mismo, ¿no? ¿Y cuántas veces nos ha pasado que estamos mentalizados para un esfuerzo y cuando hemos llegado a lo que mentalmente nos hemos preparado, somos incapaces de hacer un paso más? O sea, yo me he preparado para correr 10 kilómetros. Cuando he hecho el 10:00, automáticamente, clic. Oye, no, pero si tienes que ir a 10 metros más. No, es que ya no puedo. ¿Cómo no puedes? Porque tu mecanismo... No quiero. Exacto, puedo, sí, pero porque tú te has sugestionado para que tu mecanismo funcione durante ese plazo. Y no. Entonces, ese desconocimiento de nuestra capacidad, pues muchas veces actúa como limitante, ¿no? Y te genera esa... Es cuando hay que accionar la voluntad, lo que llamamos la voluntad. Sí, pero para eso te tienes que conocer, es lo que decíamos, ¿no? Tienes que tener ese mínimo conocimiento de ti mismo para saber dónde tienes que ir y qué capacidad mental tienes para... Bueno, sí, no sé si estamos utilizando, creo que es el 5 o el 10% de nuestra capacidad. Hay una película que creo que es de Scarlett Johansson, me parece que es. Lucy, correcto, sí. ¿no? Y como cada vez es menos física y es más energía y tiene una capacidad brutal para hacer cosas, ¿no? Y ser mejor y, bueno, es así. Si realmente utilizáramos mucho más nuestra capacidad mental, yo creo que ni necesitaríamos ropa, ni necesitaríamos un montón de cosas porque automáticamente seríamos capaces nosotros mismos de proveernos. Mira, os voy a explicar otra anécdota porque uno ha vivido unas cuantas de curiosas, la verdad. Y bueno, ya lo dijo el doctor Caffarati, un gran urólogo de aquí, de casa nuestra, y conocido también a nivel internacional. Oye, Ferran, escribe un libro. Digo, es que no tengo tiempo.
Y hace muchos años atrás, rozaba yo la adolescencia y hablábamos de esto, ¿eh? Son temas que siempre me han atraído, ¿no? La mente, qué somos, dónde vamos, dónde venimos, si estamos solos, si no estamos solos, qué hay después del túnel, etcétera, etcétera, si es que existe el túnel, que ya os certifico que sí, ta, 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 ta. Y aquella persona, de gran admiración por mí, me dijo, ¿quieres conseguir las cosas en la vida? Digo, hombre, pues sí. Dice, pero solo unas, las que aporten algo. Las otras déjalo. Estamos hablando del yin y el yang, de la luz y la oscuridad. Y nos centramos en la luz. Y nos fuimos allá al lado de un río. Por eso estoy siempre tan vinculado haciendo esculturas cerca del río. Es una manera de agradecer lo mucho que me aporta, ¿no? Y puso una toalla doblada, aquella parte del río de alta montaña, ¿eh? Hacía un poco como de playita pequeña, un poco de inclinación. Y me dice, estírate. Digo, ¿cómo? Y me estiré al revés, mirando hacia arriba, ¿no? El instinto de respirar. No, pon la cara cerca del agua. Y me puse la cara cerca del agua. Dice, coge aire. Bueno, es que coges aire. Aguantas. Oye, me coge la cabeza. ¡Fum! Y me la sumerge en el agua. Y no sé si tenía más miedo por lo fría que estaba el agua o por el tiempo que me aguantaría la cabeza ahí dentro, ¿eh? Yo me la saca y dice, ¿qué tal? Digo, uff. Digo, ¿y esto a qué atiende? Coge aire otra vez. ¡Plam! Me vuelve a sumergir. La segunda vez me aguanta unos segundos más. Bueno, fueron 3 veces y al final digo, uy, pero pero ¿qué me quieres ahogar? ¿Qué es esto? ¿Qué ejercicio es este? Dice, sentémonos allá. Dice, ¿qué querías en el momento que tenías la cabeza en el agua fría y no podías respirar? Digo, respirar. Pues me dijo, pues con esa intención, con esa fuerza que tú hacías para levantar la cabeza y respirar, es lo que tienes que ir por la vida. Pon esta voluntad para respirar y podrás conseguirlo todo. Y este ejercicio lo extrapolas a todo. Y claro que dicen, oye, ¿cómo puede ser que Sutano Mengano consiga aquello y yo no, o el otro sí? Porque el poder de la intención es brutal. Tenemos un elemento de poder psicotrónico brutal que es la intención y está infravalorada. Es como un fondo de inversión muy bueno, pero que hay nada. Solo 4 accionistas hay. Esto ocurre con los moribundos, que cuando están a punto del traspaso y, por ejemplo, no está el hijo delante y quieren el hijo, pues aguantan y hasta que no llega el hijo y automáticamente que llega la persona, el hijo, que sea, entonces se mueren. Sí, sí. Es curioso, Sí. pero es así. Pero eso forma parte de lo que digo, de las capacidades que tenemos y desconocemos. Hay muchas. La voluntad es tremenda. Antes hablabas, Charlie, del dolor, ¿no? El dolor no deja de ser una forma de comunicarse. Si entiendes un lenguaje, oye... Y es muy interesante el dolor, ¿eh? No, es interesantísimo. Y no deja de ser una onda vibracional con su frecuencia. Solo hay que entenderla, interactuar con ella y una onda superior sobre una inferior la reconduces y se ha acabado, ¿eh? Bueno, pero es que además hay el dicho, ¿no? Del placer al dolor. Exacto. Es te duele la muela, le das fuerte y parece que no te duele tanto. No, pues no, sí, pero que además hay un punto de conexión muy grande. Es decir, el factor diferencial entre sentir placer o sentir el dolor, yo estoy convencido de que a nivel de no sé si son de sensaciones o de elementos que lo hacen aparecer, yo estoy convencido de que el 99% son los mismos. Y el factor este es el que nos hace, no sé, ¿no? El tener esa sensación de... Porque a mí me pasa, por ejemplo, los helados, ¿no? Yo como helados, pero... es que me dicen, no, es que tú mastegas. Es que yo no tengo la sensación de frío, por ejemplo. No. También lo masticas. Pues ya somos 2. Sí. y dura poco, además, así es. Sí, no dura nada. Incluso tienes la ilusión de mirar el bastón como antes, a ver si había más, había un premio o algo. Sí, pero bueno, pero son cosas que no te das cuenta, las haces y claro, hay gente que si hace lo mismo, pues tiene dolor por esa sensación o esa sensibilidad. Bueno, hay un montón de cosas a las que no le damos importancia y realmente están ahí. Amigos, tenemos que despedirnos ya. Aún, mira, me lo estoy pasando pipa. El lunes hice un experimento
con mi voz robotizada a ver si alguien se daba cuenta de si era yo o no. Y solo una persona que se puso en contacto conmigo se dio cuenta. Hasta ahora nadie. ¿Cómo puede ser? Si un día nos robotizan a todos y ya dejamos de existir, todo seguirá normal porque nada se ve anormal. Me quedé, dejadme decir la palabra, flipado. Charlie, como siempre, oye, muchas gracias por esa musiquita que nos has brindado. Está hecha para el programa. muy caseramente, ¿eh? Bueno, pero es igual. Sin Ahí está. técnicas ni nada. El poder, Con un simple... el poder de la intención de hacerlo, Charlie, que nos ha gustado mucho, ¿verdad? Enrique, ¿tú qué opinas? No, a mí sí. Además, en la entrada del oeste... Sí. Sí, no, de verdad me ha... Sí. Mira, ahí la tenemos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, damas y caballeros, terrestres y extraterrestres, hoy tenemos con nosotros, o hemos tenido más bien dicho, a Charlie. Charlie, muchas gracias. A vosotros. Y a nuestro economista preferido, Enric Sorribes. Enric, muchísimas gracias también. A vosaltres, bon día. Y como siempre lo he dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Despierta, tierra despierta, aún estás a tiempo. Recuerda que nuestra ley es el amor. Sàpiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.